Muy buenos días y hola a todo YouTube. Bienvenidos a un capítulo más de mi historia, donde entramos en unos años que yo sabía que me iban a costar, pero no sabía que me iban a costar tantísimo. Aunque los que hayáis visto la parte de mi infancia que es dura, como que está superado, ¿no? Y esta etapa de mi vida, primero que yo me sentía como presa, me sentía con miedo, me sentía perdida. Y ahora que lo veo con rabia de no haber sabido reaccionar, con la rabia de que nadie me ayudase, pero de no haber sido fuerte, porque esto ya no solo me involucraba a mí, sino que involucraba a los seres que más quiero en el mundo, que son mis hijos. Es más, he estado en duda de a ver cómo contaba esto, porque en cierta manera les afecta a ellos, pero ¿qué le voy a descubrir a estas alturas que ellos ya no sepan? Y ya está bien de callar siempre. Callas por los padres, callas por los hijos, callas por terceras personas y al final siempre estás callada, y a veces creo que es importante decir las cosas, y te lo digo a ti si me estás viendo y estás en una situación así. Mira por ti y no dejes que te aconseje mal como a mí me hicieron por los niños, porque en esta parte que vamos a entrar de mi vida se judicializó muchísimo las cosas. Creo que ya lo dejamos en la primera denuncia de servicios sociales. Lo que yo no quise hacer me lo estaban haciendo a mí y fue terrible. Pero fíjate hasta qué punto que, claro, me he tenido que poner a mirar cosas, y tengo escritos, muchos escritos que me hacían hacer, ya os lo explicaré. Y sabía que esto me iba a abrir una herida, una parte que no tengo cerrada, y como no está cerrada aún, me va a costar más enfrentarme ahora, que todavía tengo que enfrentarme a él, porque se me están reviviendo muchas cosas. Y aún así digo yo, ¿cómo he sido capaz de, después de leer todo lo que he leído ahí, cómo fui capaz, atención spoiler, de irme pasado todo esto a pasar unas navidades con él, que terminaron como el Rosario de la Aurora? No hubo ni cena de Nochebuena. Qué tonta sigo siendo. Y la gente me lo dice: Alicia, no, ¿por qué estuve hablando yo con él hace poco? A ver si reaccionaba. ¿Por qué? Porque no me acordaba de todo esto que os vengo a contar. En fin, nos ponemos ahora ya en 2010, creo que era, sí, final de 2009, principio de 2010, donde hay muchos cambios, cosas muy terribles. Sabéis que tengo que dejar el negocio, por lo que os conté anteriormente. Tengo cosas sueltas que es que he tenido que hilar, es que es muy difícil, porque yo creo que en aquella época justamente se alquiló un piso y entonces ya sí empezó a llevarse a los niños. Tenía los dos border collie, que se iba con ellos siempre a hacer el Camino de Santiago. No se podía llevar a los niños a la parcela porque la parcela abría la puerta y se salían los border collie. Al final los border collie, pobrecitos, la he estado buscando hasta hace poco, sobre todo la que yo tuve en casa. La he estado buscando y ha sido... No conseguí encontrarla, y ya el veterinario, después de muchos años, me dijo: Alicia, no la busques más porque es difícil. Él, para que la border collie no se saliese, hizo una valla muy alta en la parcela, y el animalito, con su afán de salir, saltó y se partió también una pata. Tuvo que operarla, lo pasó mal. Bueno, el caso, que al final cogió y dio los perros, y creo que se los llevaron a Alemania, a Bélgica, a algún sitio adoptaron a esos dos perros. Me duele mucho cuando yo he tenido un perro en casa y que termina así, pero yo no podía en ese momento hacerme cargo de nada más, evidentemente. Bueno, pues se alquila un piso y parece que empieza a llevarse a los niños con más regularidad. Creo que a principios de ese año
o en 2009 o eso se llevó ya y lo sé, esto me he acordado, porque por los escritos que tengo presentados, porque a él no pagar pensiones ni nada, él tenía un estilo de vida que él no se privaba de nada. Y me acuerdo que se llevó a la hija a Valencia, a Valencia, estuvieron allí unos días y eso que era en... Yo nunca lo negaba porque es que yo siempre intenté que mis hijos tuvieran tratos con él, pero ella estuvo mucho tiempo que no tenía tratos, pues incluso siendo periodo escolar di el permiso para que pudieran tener eso. ¿En qué mala hora? ¿En qué mala hora? Ya se llevaba también a los niños, no sé si fue ese año que se los llevó, la única vez que se lo ha llevado en verano. Estoy hablando entre 2009 y 2010, es lo que estoy hablando. Vamos, que se los llevó en verano, pero lo que hizo fue meterlos en la escuela de verano y yo le pedía permiso para verlos un día a la semana, que me los trajera por la tarde para verlos yo, ¿no? Y no me lo dio. Y me acuerdo que yo iba a la hora que sabía que salían al recreo, iba y me asomaba por la reja. Y alguien de allí, una persona que trabaja allí, como me conocía, un día me dejó entrar para que les diera un abrazo, sin que nadie se enterase. Por eso no digo, pero le estaré agradecida toda la vida. Bueno, a ver si me centro un poquito para que podáis entender un poquito la historia. A ver, yo dejo de trabajar, yo tengo una denuncia de servicios sociales, ¿no? Servicios sociales va al colegio, hablan con la directora, hablan con un montón de gente para ver si mis hijos están adecuadamente. Mi hijo sí, mi hijo dice que la directora dice, no, nosotros ha venido aquí, nosotros hemos hecho el escrito que tu hijo de siempre, de siempre, no ha habido un cambio. Luego me acuerdo una vez que, además es que estaba mala, tío, había llevado a los niños al colegio y estaba mala, de esto que estás con un gripazo y cuando tú eres madre y estás mala, tú te levantas por la mañana, llevas a los niños al colegio y luego te pones ahí en el sofá a que se te pase todo el chaparrón hasta que vuelven los niños. Bueno, pues en ese momento y sin aviso previo llega una inspección de estas de servicios sociales. Mira, yo estaba pero con fiebre y le digo, mira, es que no me acuerdo casi de nada. Le digo, mira, es que estoy mala, estoy con fiebre. Me hacía preguntas y me decía que si podía ver la casa. Y digo, sí, subió a ver la casa, vio que estaban las camas hechas, todo normal. No sé si estaban los platos del desayuno, digo, mira, es que estoy mala y ha sido dejar a los niños y estoy aquí, pero vinieron una visita de esta sorpresa que hacen a ver cómo está la casa, en qué condiciones vives y tal. Me mandan a servicios sociales, porque a ver, ella había fallado en algunos pagos y si no era de la pensión era porque nosotros en aquel momento teníamos la hipoteca de la casa, la hipoteca de la parcela, que todo eso lo teníamos que pagar de una cuenta común. Había una cuenta común donde estaban esos pagos y había que ingresar el dinero. Ahora yo ingresaba mi parte y él no lo ingresaba. Entonces fallaban los pagos. Teníamos eso, entonces yo me veía porque si tú fallabas al pago, luego te lo retirabas, luego ingresabas para una cosa. Yo siempre andaba con embargo y con movidas que no eran mías. Y yo trabajaba en lo que me salía. Mira, yo limpiaba todas las casas de mis vecinos, todas las que me decían. Cuidaba a los niños de mis vecinos, ya cobrando, claro, porque es que yo no tenía para nada. Entonces, al verme en esa situación y con lo que me había pasado, fui a servicios sociales. De servicios sociales me mandaron al servicio de orientación y me metieron en un programa de familias que era muy bueno. Servicios sociales me dio ayudas de emergencia, ayudas como, por ejemplo, te daba los cheques esos para fresco para el Mercadona. Una vez a la semana iba a comprar, te daban a recoger comida, ayudas de emergencia, porque veían que, claro, no podía trabajar porque tenía la denuncia de que no podía trabajar. Y por otro lado, pues tenía que hacerme cargo de los pagos y 3 hijos a cargo, ¿sabes? Yo me acuerdo que la primera reunión nos reunimos también y vino él. Y nos dijeron que lo que teníamos que tener en cuenta, que lo que teníamos que hacer es no mirar lo que no hacía el otro, porque yo le decía, es que él no se ocupa de los niños, es que todo me ocupo yo. Y él decía, bueno, pues tú no mires lo que él deja de hacer, tú mira lo que tú puedes hacer por tu hijo. Y a él le decían igual, que no me echase a mí en cara nada, que él mirase lo bueno que podía hacer por sus hijos. Bueno, de aquella reunión se levantó, pegó un portazo, dijo que estaba loca la psicóloga, que era una psicóloga. Bueno, ya nunca más volvió a eso. Esa terapia la seguí haciendo yo porque a mí me vino muy bien a posteriori con lo que pasó,
Porque es muy importante cuando tú estás sola y te encuentras con 3 hijos y tú tienes que poner una autoridad, ahí los padres tienen que ir siempre a una. Si tú le dices al niño, hoy no sales, el padre tiene que estar de acuerdo. No puede ser que el niño llame al padre y le diga, tu madre está loca. Eso es lo que se llama ahora violencia vicaria, ¿no? Porque al final lo que está es volviendo loco a los niños. Lo que hay que mirar es que fue tan malo en eso, fue tan malo desde el principio. Es que los utilizaba de una manera, cuando a mí me estaban ayudando, le preguntaba a él, claro, como sabía que no teníamos dinero, le preguntaba a los niños, ¿y habéis comido no sé qué? Y ellos decían, sí, unas natillas que nos han dado, que le dan a mamá comida. Y le decía, ¡uy, vuestra madre qué mala es! ¿Sabéis vuestra madre lo que hace? Quitarle el dinero a los niños pobres. Porque vosotros estáis viviendo en un chalet. Y se está llevando la comida que le pertenece a los niños pobres. Fijaros vuestra madre lo que hace. Eso se lo decía a cada instante a mis hijos chicos. Encima de que me estaban ayudando, encima a los niños les decía que yo le estaba... Él, toda su cosa era que yo vendiese la casa y me fuese a vivir al Boquetillo. Eso era una obsesión que él tenía de siempre. Pues si no tienes para vivir ahí, te vas al Boquetillo. A ver, el Boquetillo, para que os hagáis una idea de lo que no vivía aquí en Fuengirola, es una zona de pisos de trabajadores, pero una zona de pisos que es un bloque al lado del otro, sin jardines ni nada, pequeñito, sin ascensor. No está en mal sitio, pero él siempre me refería a eso, pero él no ha vivido nunca ahí, ¿eh? Él siempre ha vivido en el paseo, en el centro, en un hotel, él siempre ha vivido en sitios así, pero él quería que mis hijos y yo viviéramos ahí. Ya no te digo yo, es que decía mis hijos que nos fuésemos ahí. Fue una lucha muy grande porque es eso, son edades difíciles. Hay que poner un poquito de límite y hay que poner una madre tiene que poner una regla. Hay que arreglar la habitación. Si quieres esto, tienes que hacer esto. Si quieres esto, tienes que hacer esto. Tú tienes que poner unos límites y más en la preadolescencia tienes que poner unos límites. Pero si tú tienes una persona detrás que te está diciendo, tu madre está loca. ¿Tú no ves que tu madre no tiene amigas? ¿Tú no ves que tu madre no sale? Porque yo, desde que me separé hasta el año 2010, yo era mis hijos, mis hijos, mis hijos. Yo no había personas, pero es que ni las echaba en falta, ni mujeres, ni amigas, ni hombres, nada. Yo era enfocada en lo que tenía que estar enfocada. Y eso se me volvía en mi contra. Me decía claro, les llenaba la cabeza a los niños diciéndole que yo estaba loca. Entonces, cada vez que tú haces algo, encima que tú no tienes el apoyo de unos familiares, unos hermanos, una madre, no tienes a nadie que diga, mamá tiene razón, que me apoye, pues encima lo que tenía era en contra, con lo cual a mí me vino muy bien lo de este familiar, porque mis hijos también tenían sesiones ahí y le hacían ver, cuando ellos estaban enfadados, le decían ver, es que mamá tiene que decir esto, eran los únicos que me apoyaban. Y aún y así, llegó el momento en que me hizo lo peor que me podía hacer. Un día cualquiera, un problemita en casa, un problemita. Una tontería, una niñatería donde yo tuve que poner un límite. Y se presentó la policía en mi casa. Había llamado a la policía, se presentó un coche patrulla. Ya estábamos tranquilos porque había sido una cosa de que tú tienes que poner límites. Se lió lo más grande, tuve que volver ahí, bueno, yo iba a servicios sociales todas las semanas, conté lo que pasó, llevaron a mis hijos, claro, imagínate, que se presentara, me acuerdo que era después de comer o así, que se presente el coche de policía, hablando con unos por un lado, hablando con otros por otro, y al final la policía le decía, si es que tu madre tiene razón, es que tu madre lo único que te dice es esto, esto y esto. Bueno, pues de ahí ya desbocó un poquito la cosa y te voy a decir una cosa que es lo que más me ha dolido en mi vida, y es que me quitó a mi hija con 14 años. Ahí me hizo desesperar, ahí me rompió, ahí supo dónde darme, porque toda su idea era, me llevo a una,
Esto lo he sabido a posteriori. Me llevo a otro y así lo que tiene que hacer es ella pagarme una pensión a mí. Esa era toda su cosa, hundirme. Le daba igual sus hijos, le daba igual todo. Yo moví cielo y tierra, yo hablé con servicios sociales, porque me constaba, sabía, no quiero entrar mucho en detalle, pero sabía lo que estaba pasando en ese piso, pero yo no podía hacer nada. No podía hacer nada porque era una edad en que ya no puedes hacer nada, había que hacer denuncia, y yo ya no quería más denuncias, yo estaba hasta aquí. Entonces servicios sociales me decía, habla con ella y que sea ella la que del paso, la que fue horrible. Ya te digo, yo le escribí una carta al defensor del pueblo. Yo estaba destrozada. Os dije en el capítulo anterior que pesaba 57 y llegué a pesar 51 kilos con mi altura. Era un muerto viviente. Ya te digo, no quiero ni acordarme mucho de aquella época. He tenido que mirar fotos, he tenido que mirar álbumes, mirando fotos, mirando álbumes. Es cuando he encontrado, yo creo que, no sé si fue esta, porque claro, al él llevarse a mi hija, me denunció para la custodia. Y ahí fue donde yo tuve que buscar un abogado de oficio, porque él todo su interés era, yo creo que todo su interés en la vida siempre ha sido acabar conmigo de una manera u otra. Entonces yo tuve que buscar este abogado, mover muchos papeles, incluso cuando tenía aquí el abogado, ten en cuenta que yo seguía teniendo en mi casa a los dos pequeños. Fue caótico todo lo que yo viví. Eran problemas a nivel económico, destrozada a nivel personal y encima con la carga de que yo me tenía que hacer cargo de mis hijos. Y yo no tenía para nada, yo no tenía ni para unas botas de agua. Yo he llegado a llevar a mis hijos con bolsas en los pies, el trocito de hasta el colegio, y luego cambiarle los zapatos, entrar yo al colegio con otros zapatos para que no fueran así, evidentemente. Y yo verlo a él en la puerta, en el coche, llevando a otros niños. ¿Sabéis que me vigilaba? No le hervía la sangre, no era capaz de ir a por su hijo los días que llovía tanto para llevarlos a la puerta del colegio. Nunca ha sido capaz de hacer nada por sus hijos, cuando yo jamás me he negado a eso. Él disfrutaba poniéndome a mí en tesitura. Bueno, deciros que al final lo del abogado no llegó a nada en ese aspecto, porque antes de que se presentaran ni siquiera los escritos, ya no había vuelto. Me la había tirado en casa con una pata en el culo. Me la tiró así, ¡pum! Me la devolvió a casa. Pero fueron unos meses terribles, pero cuando me la devolvió, lo que ha sufrido esa criatura solo lo sabe ella, ¿eh? Tengo aquí, claro, todo esto porque esto es de 2010, es que yo tenía escritos, porque a mí la psicóloga me decía que escribiese todo lo que pasaba para después resolver los conflictos con ella. Y yo escribía todo con fecha. Ahí me denunció otra vez. Mira, se había llevado a los niños y era el cumpleaños de ella. Y yo le dije, cuando venga a recoger a los niños, por favor, tráela en el coche, por lo menos que la vea, para felicitarla. Total, que llegan los niños, abro la puerta de la casa, sí, la puerta se abre así, y saco la cabeza para buscar, para ver si está en el coche. Y me mira y me dice, saca la cabeza todo lo que quieras, que te vas a quedar con todas las ganas. Mira, ya habían entrado los niños, porque claro, primero saludé a los chiquillos, ¿no? Los saludé, entraron, y claro, saco así la cabeza, y él tenía una bolsa de deporte, la bolsa de mis hijos. Cogí la bolsa de deporte y cerré la puerta. Él puso el pie y me denunció por agresión. Lo desestimaron, pero tuve que declarar. Por eso me acuerdo mucho. Fijaros hasta qué punto me llegaba a torturar. Y todo esto, claro, yo lo tenía que ir contando a la psicóloga porque todo esto también me afectaba, coño, que yo no era de hierro. Tengo aquí cosas, no voy a entrar demasiado, pero por ejemplo, aquí el día 14 intentó hablar con él y volvió a insultarme llamándome idiota.
El día 15 le solicito dinero para material escolar. Tras dármelo previo recibo del mismo, le tenía que firmar un recibo como el que le había dado el dinero. Él utilizaba a los niños como chivo expiatorio. Entonces, cuando me preguntaban los niños que para qué era el dinero, si para material escolar o para compra. Porque ellos tenían que llevar información siempre de casa para él. Ya un fin de semana ya sí estábamos haciendo así. Me dice delante de mi hija que me den crema en la espalda y en otro sitio. Todo esto lo hacía yo para la psicóloga. Se me había pinchado una rueda de la bicicleta y no podía llevar a los niños a donde lo tenía que llevar. Mira, el día 16 jueves mis hijos tienen actividades de fútbol, indicándome el padre que es a la misma hora en diferentes sitios del pueblo y burlándose de mí que a ver cómo me las apañaba. Salgo de casa llevando al primero, que era más lejos, es que lo explicaba todo porque era para la psicóloga. Vuelvo, recojo al pequeño, lo llevo al campo, al otro campo que era en otro sitio, y él apareció en el campo de fútbol. Y le digo que si se va a quedar ahí mucho rato, para no dejar a uno solo mientras que recogía al otro. Y me lía una bronca estando ahí delante de mis hijos y empieza a preguntarme por nombres de bares y cosas. Y era todo con el afán de eso. Él disfrutaba de decir, tienen cada uno en un sitio diferente. Ya ves tú que yo tenía una bicicleta, llevaba a uno, dejaba al otro en casa, dejaba al otro allí, lo recogía a uno, volvía otra vez, leche, no iba a estar delgada con todos los pasos que daba en bicicleta. Y lo que te venía a comentar, una vez, no me acuerdo cómo pasó, que Xavi tuvo jugando, se hizo una herida en la cabeza. Total, que esto que tú no tienes a nadie, lo llamo a él, que sabía yo que vivía al lado de la casa, que ya tenía el piso nuevo. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa, le digo, ven rápido que tenemos que llevar al niño a urgencias que ha tenido una herida, porque yo siempre le contaba todo a su padre, y se me presenta con la bicicleta. Digo, vamos a ver si te llamo para que vengas con el coche. Ahí nos tienen a los dos como dos capullos yendo en bicicleta a urgencias. Es que ¿para qué me hacía falta? Si yo llevaba a mi niño en la bicicleta. Es que de verdad, es que ni dos dedos de frente, ¿eh? Lo que yo he pasado. Desde 2010 ya él dejó de pagar la pensión. Dejaba de pagar la pensión y encima no se hacía cargo de los hijos. Él siempre estaba de viaje, que era por lo cual yo decía que no podía estar con ningún niño él, porque él se iba de viaje y dejaba a los niños solos. Entonces, si me había denunciado a mí por eso, yo ya tenía 2 denuncias en contarlo, más la denuncia de mi madre. Bueno, la verdad que todo eso está aquí muy resumido. Yo no sé si esta es la carta que le escribí al defensor del pueblo, donde están todos los testigos. Son cosas que ya he explicado, pero aquí vienen más detalladas, justo que yo no me acordaba. Como por ejemplo, cosas más fuertes que pasaron. Cosas que yo he minimizado incluso contándolas a vosotros. De agresiones a mi hijo y agresiones a mí. Agresiones que yo había borrado y aquí tengo anotada el momento y cómo fueron. Una noche me cerró el ordenador. ¿Os acordáis que él decía que yo eso? Me cerró el ordenador y me mandó al jardín, me echó al jardín, que no tenía vergüenza de hablar con niños de 20 años. ¿Os acordáis que eso lo he referido? Delante de mis hijos, ¿eh? Lo que voy a decir. 17 del 10 de 2008. Me dijo que estaba mal, no lo puedo decir por YouTube, y que me fuese a comer de esos grandes que me gustan. Con mis hijos delante. Con mis hijos delante también me invita a darme un poco de lo que tiene entre las manos mientras que estaba en el baño. Delante de mis hijos también me ha faltado el respeto de decirme que vete a tomar que ya me han dicho que lo has hecho y te gusta como a tus tíos los Mari. No lo puedo decir. En la misma tienda, delante de clientes, me dice, vete, calienta que eso es lo que tú eres. Uno de mis hijos dice que pasa mucha vergüenza porque su padre me insulta en público delante de ellos y me llama sinvergüenza delante de ellos y sus amigos. Uno de mis hijos, no voy a decir cuál. Un día entró a casa, se me coló. Tras decirle yo que no, me arrinconó en la cocina insultándome y empujándome. Consigo salir y abro la puerta gritando, vete. La cierra de un golpe
y pone la mano encima. Entonces escapo por el jardín comunitario agarrando a mis hijos pequeños que entraban en ese momento del jardín porque su padre los estaba llamando para que viesen cómo mamá echaba a papá de casa. Esto a voces. Y me dijo, si yo caigo, tú caes conmigo. A cada instante me repite que esto me lo he buscado yo, por no aguantar como todas las mujeres, porque no he tenido una familia. Me atacaba donde más dolía. Su comentario habitual, ya sabéis que era, es que hay que ver en qué situaciones nos ponéis para que haya que hacer eso. Cada vez que decían en las noticias que había habido algún, ay, ¿cómo lo decimos en YouTube? Desvivimiento de mujer. Bueno, y aquí está insultando tan fuerte. Y como no es a mí, insultando y agrediendo. Tras muchos años de insultos y humillaciones y esperando que la situación mejore o el momento propicio que pase la operación, que liquide la empresa, que marche de casa, decido poner fin a la convivencia. Ya te digo, no sé esta carta a quién iba dirigida, si era denuncia o si era a lo del menor. Hasta un año después no empieza a llevarse a sus hijos continuamente los fines de semana alternos y vacaciones. Solo se lleva a los hijos, a la hija nunca. Tomé la decisión hace mucho tiempo de no hablar mal de su padre e intentar justificar su comportamiento por el bien de ellos. Pero hay cosas que ellos solo las ven y las viven. Eso es lo que yo estaba escribiendo aquí. Es más, he fomentado el acercamiento entre padre e hija dando permiso siempre para con él, incluso, y pongo aquí la fecha, en febrero de 2010, cuando en periodo escolar se la llevó de viaje. He denunciado ahora, puede ser que esto fuese una denuncia, pero en aquella época puede ser que fuese una denuncia, pero en aquella época me decía que claro, como ya había denuncia cruzadas, como él me había denunciado ya una vez y otra, pues pone, resumiendo, que siempre he querido todo en mutuo acuerdo, que no he puesto problema nunca, de que mis hijos vieran a su padre, que tengo los escritos todos con las fechas, tengo todo guardado, a día de hoy también lo tengo, los informes de la psicóloga, tanto mía como de mis hijos, y aquí un montón de testigos con teléfono, testigos que han presenciado los gritos y los golpes, tanto a mí como a mis hijos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 testigos. Uno de ellos dice, mira, viajando en coche, cuando en una pelea frenó de golpe el coche mientras tenía la cabeza agachada. Yo tenía la cabeza que estaba cogiendo algo, ¿os acordáis de esto que lo comenté? Golpeándome con el cristal. Y me echó del coche dejándome en una zona desconocida de Málaga. Imaginaros todo esto lo que está levantando en mí. Bueno, en fin. Se me viene todo, ¿eh? A ver, en el siguiente lo que vamos a ver es porque ya habéis visto que estaba fatal, pero que no acaba aquí, que continúa. Yo tenía que buscar algún recurso de vida y justamente en ese momento de mi vida apareció Baldo nuevamente, mi amigo Baldo. Pero eso lo vamos a ver en un próximo episodio. Familia, os mando 1000 besotes. Ya sabéis que tenéis la historia completa, mi historia. Mandadla a alguien que se pueda sentir identificado, de verdad, que no aguante, hoy en día están las cosas mejor, que no aguante nada y que no dé segundas oportunidades, porque estas personas no cambian. No cambian nunca. Esto lleva ya casi 20 años y no cambian, no. Así que espero que esto les sirva a alguien para que no pase por tanto como yo he pasado y sepa poner freno en un momento dado, que hoy en día si diera marcha atrás, pondría el freno, pero muchísimo antes. Sí. Cuando te dicen, ¿hay algo que cambiarías de tu vida? Sí. Pondría el freno, pero antes, de otra manera, y no aguantaría ni esto. En fin, pero
Ya no se puede hacer nada en el pasado, solamente en el futuro y en el presente. Sobre todo en el presente. Activa la campanita si quieres que te avise cada vez que subimos vídeos. Por aquí te dejo la lista de reproducción completa de toda mi historia desde el primer capítulo. Y el último de nuestros vídeos por si le quieres echar un vistazo de nuestra actualidad. Chao, chao y corta.